Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos, querido Padre, agradecido estamos en esta tarde un grupo de tus hijos que hemos venido a conectarnos contigo, a conectarnos con tu palabra, a conectarnos con así dice Jehová. Entendemos, Padre, que en el 2022 tu palabra todavía tiene autoridad en nuestros hogares. En tu palabra hay vida. A través de tu palabra podemos recibir sanidad. Podemos, Padre, saciar el vacío que hay dentro de nuestras almas. Alabado sea tu nombre, Padre. Queremos en este preciso momento, cada uno de nosotros, abrir la puerta de nuestros hogares. Y queremos que seas tú el invitado de honor en nuestra familia. Que podamos sentir, Padre, que tú puedas traer a nuestros hogares lo que en este preciso momento necesitamos. Mira la condición, aquí hay un grupo de tus hijos, están pidiendo por sus hijos, por sanidad, por su familia. Y queremos, Padre, que seas tú el que te manifiestes con poder en medio nuestro. Lo haces cada sábado. Y por eso, Padre, queremos interceder por nuestros seres queridos. Escucha nuestras peticiones. Pero sobre todo, Padre, impáctanos con tu mensaje. Bendícenos en esta tarde y que sobre todo tu nombre pueda ser glorificado. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, estuve pensando en continuar cuando estábamos hablando sobre la importancia de la obediencia, la importancia que nosotros los cristianos somos impactados por el tipo de vida cristiana que decidimos llevar. Y es sumamente importante que en el tiempo que nosotros estamos viviendo, comprendamos que la obediencia es sumamente importante en el pueblo de Dios. Ahora, quería tocar un puntito más, que hubieron ciertas preguntas de ciertos hermanos que estuvieron preguntando. ¿Qué es lo que es esencial para que podamos ser salvos? ¿Somos salvos por la fe? ¿Somos salvos por las obras? ¿O no necesitamos ninguna de ellas? Entonces, hubieron muchas personas que les pregunté, las mismas que me hicieron la pregunta, y le dije, ¿y tú qué piensas? Y me dijeron, no, Edwin, somos solo salvos por la fe, porque las obras no son necesarias. No hay nada que nosotros podamos hacer para poder salvo. Dios solo nos pide creer. Y venía otro grupo de hermanos y me decían, no, Edwin, es que las obras son necesarias. Si no hacemos nada para nuestra salvación, nos vamos a perder. Y siempre va a haber algo que es necesario que nosotros tengamos que hacer. Entonces, antes de comenzar con el tema, quería comenzar a preguntarle la perspectiva de ustedes, a ver si alguien quisiera compartir qué ustedes piensan.
Somos salvos por la fe y por las obras. A ver, ¿qué ustedes piensan? ¿Sebi? It's definitely, without faith, we cannot be saved, because we have to have faith in Jesus that came, that died, and, died and resurrected for us to give us eternal life. But it also, the Bible says that we have to, it's an action that we have to do also. We have to also do works, but not to be saved, but because we are saved. Interesante ese punto. Sebi dice, y quiere comenzar recalcando que para que sí podamos ser salvos es sumamente importantísimo que tengamos fe, pero fe en Jesús, en el Jesús que ha sido dado para la provisión para salvarnos, el que ha resucitado, el que ha muerto para salvarnos. Tenemos que tener fe en él si queremos ser salvos, pero que también es importante, dice Sebi, que se vean en nuestras obras esa fe que nosotros tenemos si queremos ser salvos. En el caso de Sebi prácticamente me está diciendo que si queremos ser salvos necesitamos la fe y las obras. A ver, ¿hay alguien más que tenga algún comentario? No hay respuestas malas. Estamos diciendo qué opinamos y después indagamos en la palabra de Dios y buscamos lo que el Señor quiere decirnos a través de ellos. Sumamente interesante esa pregunta, porque déjenme decirles que hasta el día de hoy causa conflicto en muchas de las religiones. Hay religiones, déjenme decirle, hay religiones que solo basan su fe, sus doctrinas en el aspecto de cómo obtener la salvación sola y únicamente en la fe. Hay religiones que basan la salvación o las obras. Y hay religiones que también dicen, bueno, es necesario la fe y las obras. Entonces, queremos saber en dónde nosotros espiritualmente estamos en cuanto a la respuesta que podamos dar a cómo obtener la fe, la salvación. Acuérdense que de la respuesta que nosotros podamos ofrecer a esta pregunta es cómo nosotros vamos a vivir nuestra vida espiritual. Si tú piensas que eres salvo por las obras, espiritualmente vas a estar constantemente dependiendo de lo que tú puedes hacer. Si espiritualmente, si tú piensas que para salvarte solo está basada en la fe, pero eres una persona que tus obras no se van a ver reflejadas que es necesaria y tú solo crees y haces todo lo que te dé la gana, pero solo crees que has de ser salvo. Entonces vas a vivir tu vida de acuerdo a ese pensamiento. Pero si piensas que ambas son necesarias, entonces requiere no solo un comportamiento de solo creer, sino que tienes que crear un balance también en las obras que realiza. Y partiendo de ese punto, estaba leyendo este artículo que lo consideré bastante interesante, apropiado para el tema, y voy a sacar ciertas cosas de este artículo que les voy a compartir, y de ahí nos vamos a la palabra de Dios, que es lo sumamente importante que dice Dios sobre este asunto. Dice, a lo largo de la historia de la comprensión del tema de la salvación, el concepto de la fe y las obras han estado en el centro del debate teológico. Las iglesias constantemente están batallando, determinando cuál es la forma correcta para que nosotros podamos ser salvos. Y como le estoy diciendo, hay iglesias que solo dicen por fe y otros que solo dicen por obras. Dice, como si fueran dos extremos totalmente diferentes. Pelean como si fueran dos cosas totalmente diferentes. El péndulo, dice, cuando en lugar de verse como extremos, son más bien, y me gustó este concepto que ellos utilizaron,
son más bien las dos caras de una misma moneda. It's like when you have a quarter and you have two sides, but, perdón, tienes una moneda que tiene dos lados, pero depende de los dos lados para que sea una moneda. Y la salvación es como la moneda. Depende de la fe, pero también depende de las obras. Y vamos a explorar en el ámbito bíblico cómo cada una de ellas en un nivel balanceado, escucha la palabra que estoy utilizando, balanceado. Tú no te puedes ir al extremo que es solo por fe, tampoco te puedes y no hacer nada, tampoco te puedes ir por el lado de que es solo obras, pero no creer, porque la salvación depende de ambas. Y vamos a ver en qué aspecto cada una de ellas son importantes. Dice, esto significa que ambos componentes son indispensables en la vida cristiana. El que es un verdadero cristiano sobresale la fe y las obras de esa fe. Es indispensable. Alguien que dice que es cristiano, que está viviendo bajo la salvación de Dios, tiene que tener las dos. Dice, sin la fe es un peligro mortal. Y sin las obras es un peligro mortal de igual manera. Si tú no tienes fe, te puedes perder. Si no tienes obra, te puedes perder. Y te lo voy a demostrar hoy. Esto va a estar bastante bueno. Dice, no hay fe. Si no hay fe, estamos condenados a la muerte. Pero si no hay obras, también estamos condenados a muerte. Las dos son sumamente necesarias. Ahora, mira, dice, a un cristiano común le es fácil, a cualquier cristiano, tú le puedes preguntar, nadie te va a discutir sobre esto. Reconocer que el estado de condenación de una persona que no tiene fe, si dicen, bueno, si esta persona no tiene fe, se va a perder, ¿verdad? Nadie te va a cuestionar eso. ¿Verdad? Nadie te va a cuestionar de que dice, bueno, esta persona no cree, se va a perder. Eso nadie te lo va. Todas las iglesias aceptan eso. En cierto modo, dicen, tú tienes que creer, ¿verdad? Porque en Hebreos, si los quieren buscar en su Biblia, Hebreos capítulo 11, vamos a buscarlo. Hebreos capítulo 11, déjame buscarle el versículo. Hebreos 11. Y aquí es donde la gente basa de que si tú no tienes fe, te podrías perder. Hebreos capítulo 11, y si leemos el versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La Biblia es bastante amplia en este aspecto cuando estamos hablando de que si somos salvos por la fe o por las obras, nadie te va a cuestionar de decir, mira, ese se va a perder porque no cree, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero lo que muchas personas escapan en el campo visual de un cristiano común es que si una persona dice que tiene fe, pero no tiene obras, está en el mismo estado de condenación que la persona que no tenía fe. No hay, y voy a empezar con esto ahí rapidito. No hay ninguna diferencia entre alguien que no es miembro de iglesia y vive sin fe en el mundo y alguien que sí es miembro de iglesia y vive sin obra en ese mismo mundo. ¿Escucharon eso que acabo de decir? Voy a repetirlo. No hay diferencia entre alguien que no es miembro de iglesia y vive sin fe en el mundo y alguien que sí es un miembro de iglesia y vive sin obra en el mismo mundo. En ambos casos, mis queridos hermanos, están perdidos. ¿Cómo entender el correcto balance
que tiene que tener un cristiano entre la fe que salva y las obras sin las cuales nadie se puede salvar. ¿Cómo es posible que nosotros pudiéramos llegar a ese balance? A eso es lo que quiero que nosotros estudiemos en esta tarde. Y estoy orando al Señor que me pueda dar el tiempo, porque estamos viviendo en un tiempo donde juzgamos a aquellos que están en el mundo sin fe y decimos que se van a perder. Y nosotros que decimos que creemos, pero que nuestras obras no reflejan nuestra fe. Y aún dentro de las mismas filas estamos perdidos. Y Dios en su santa palabra quiere que nosotros podamos entender este tema para que podamos crear el balance espiritual en el cual nosotros tenemos fe y se muestra esa fe en nuestras obras, en las cuales nosotros podamos ser salvos. Ahora, para eso tenemos que entrar en el tema de la justificación por la fe y las obras. Y tenemos que ir un poquito en la historia. No sé si ustedes se acuerdan de Martín Lutero. Se le conoce como el campeón de la Reforma Protestante, porque él hizo emerger el papel de la fe que salva desde el fondo del pozo donde estaba sepultada por el desmedido énfasis de las obras por medio de salvación. Antes se enseñaban que tú te podías salvar por lo que tú podías hacer. Y este hombre, estudiando la palabra de Dios, nos enseña que somos salvos por la fe. Pero con el tiempo, el énfasis fue puesto solo ahora en la fe. Y muchas personas dicen, no, tú solo te salvas por la fe. Tú no necesitas obra. Y entonces, desde ese entonces se desconoció el papel de las obras como la parte de la vida del que ha sido justificado por la fe. El que ha sido justificado por la fe se le tiene que ver a través de sus obras. Ahora, en el libro Reavivamiento, página 47, dice, hay muchos en el mundo cristiano que sostienen que todo lo que se necesita para la salvación es tener fe. Las obras no significan nada. La fe es lo único esencial. Pero la palabra de Dios nos dice que la fe sola, sin obra, es muerta. Ay, ¿escucharon eso? Voy a repetirlo. Pero la palabra de Dios nos dice que la fe sola, sin obra, es muerta. Nuestro gran problema es la tendencia natural en nosotros de querer apropiarnos de la justicia por la fe en Cristo, haciendo a un lado las buenas obras de la vida práctica en Cristo. Si aceptamos que el proceso de la salvación del creyente, la fe, es la parte legal y teórica que lo declara justo delante de Dios y que las buenas obras son la parte práctica de dicho proceso, juntos con esto debemos reconocer que en el mejor de los casos entendemos y aceptamos la teoría de este proceso. Pues en esta fase nuestro papel es totalmente pasivo. Pero también debemos reconocer que es la fase práctica del proceso que demanda de nosotros un papel activo. Nuestra actitud sigue siendo la misma de la primera fase. Ahora, le voy a dar un ejemplo y muchos de los que hemos entrado en la universidad sabemos que cuando vamos a la universidad, voy a dar mi ejemplo, que soy enfermero, se me enseñó un conocimiento. Y de nada vale que yo tenga un conocimiento si nunca lo llevo a la ¿qué? A la práctica. El conjunto de conocimiento con la práctica desarrolla la forma en cómo yo voy a ejercer mi profesión. Y así pasa en la vida cristiana de cualquier cristiano. Y yo quiero que ustedes vean que la fe es solo la parte teórica, pero en las obras es cuando ponemos en práctica esa teoría, esa fe que tenemos. Ahora están viendo cómo ese conjunto es necesario
juntos para que podamos tener la salvación. No es solo un conocimiento, es un conocimiento ahora puesto a la práctica. Seguimos entonces. Dice, en el fondo de esta conducta existe una actitud de desobediencia a la santa ley de Dios que nos manda a orar. Muchas personas rehúsan obedecer los mandamientos de Dios, mas hace hincapié que tienen que tener mucha fe. Pero la fe debe tener un fundamento. Todas las promesas de Dios son condicionales. ¿Sabían eso? Todas las promesas de Dios son condicionales. ¿Por qué? Si hacemos su voluntad, si caminamos en la verdad, entonces podemos pedir lo que queremos y nos será dado. It's not porque tú haces lo que te da la gana, you're going to get whatever you want. It doesn't work that way. Está sujeto a, es condicional a cómo tú has decidido vivir tu vida cristiana. Cuando tratamos fervorosamente de ser obedientes, Dios escucha nuestras peticiones, pero Él no nos bendecirá si nosotros estamos en desobediencia. Si escogemos desobedecer sus mandamientos, podemos gritar fe, fe, solamente tenga fe, y la respuesta vendrá de la segura palabra de Dios que dice en Santiago 2:20, y le voy a leer rapidito que dice Santiago 2:20. Entonces te voy a dejar que haga el comentario, Sebi. Dame un minutito. Santiago 2:20. En mi versión dice, la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. No importa cuánto grites de cuánta fe tiene. If you don't practice, si tú no practicas esa fe que dices tener, para Dios no cuenta. Hermana Sebi, what was your comment? I was going to say, you know, Abraham, he believed, but, you know, if he believed in God, he knew God, obviously, because when God asked him to go out of his family, out of Ur, you know, he had faith. But if he had faith and still would be in his house, in his father's house, if he didn't have the action to move to do the works that the Lord was asking him, he wasn't going to get blessed the way the Lord said he was going to get blessed. Me gusta ese punto. Sebi nos trajo a nosotros este punto que dice, miren a Abraham. Abraham tenía fe en Dios. Dios lo llama a salir de Ur de los Caldeos, de la casa de su parentela, a una tierra que no sabe hacia dónde iba, que Dios le prometió que lo iba a llevar. Si Abraham decía tener fe en Dios, pero permanecía en la casa de su padre, de nada le valía la fe que expresaba tener, porque ¿cuándo fue que mostró su fe? Cuando salió. Me gustó eso. ¿Hay alguien más que quiera? Me gustaría en el tiempo actual, ¿cómo nosotros podemos decir que tenemos fe, pero con nuestras obras decimos que no tenemos esa fe? ¿Algunos de ustedes podrían decirme un ejemplo actual de cómo nosotros decimos que tenemos fe, pero en nuestras acciones no lo mostramos? Any example that it pop in your mind that you say, I have faith, but when it's time to you to show that you have that faith, you just show you really don't have nothing? Well, I don't know. I always talk. I'm sorry. Sometimes I talk too much. That's all right. But the thing is, like, even when somebody needs a job or we don't feel good, and we say, you know, we have faith, but yet we don't have the patience to wait for the Lord. He obviously has
a plan for us. A plan for a new job, a plan for a new house, a plan for better health or not, but we seen that each and every person that in the Bible that had faith, they also waited for the Lord. It is hard as a human being to do so, but when we have faith, we also have to wait for when the time is right for Him. And that is, to me, it's a way of, not only obeying, but also do some works. Me gusta ese punto. Sebi dice que un ejemplo es cuando estamos buscando trabajo, queremos comprar una casa, que se nos hace difícil esperar que Dios nos diga, tengo el trabajo ideal para ti, tengo el hogar. A veces nos desesperamos y no mostramos nuestra fe con nuestras acciones de que Dios está al control de nosotros. Me gusta ese punto. Algo que es curioso en el tiempo que nosotros vivimos es que cuando yo crecí en la iglesia, por muchos años, cuando se hacía la comisión de nombramiento, cuando yo fui parte de la comisión de nombramiento, yo fui testigo del poder y el milagro de Dios cuando nosotros nos poníamos de rodillas a orar para que Dios nos pudiera decir quiénes iban a ser nuestros líderes para el próximo año. Entonces teníamos a un grupo de hermanos que decían que confiaban en Dios, pero ya tenían una lista de nombres de quienes querían ellos que fueran sus líderes. Y también fui testigo de un grupo de hermanos que oraban y oraban toda la semana y el Señor les revelaba a ellos los nombres de aquellos líderes a los cuales Dios había escogido para que pudieran guiar su iglesia. Y aquí en este ejemplo tan sencillo se muestra cuando en realidad decimos que tenemos fe, pero que esperamos que la respuesta de Dios, o vemos a las personas que dicen tenemos fe, pero Dios, ¿sabes qué? Yo pienso que estos son los mejores. Estos son los que tú tienes que escoger. Entonces, cuando hacemos ese tipo de acción, no estamos demostrando con nuestras obras que tenemos fe. Estamos diciéndole a Dios que nuestra idea es la mejor. Y tenemos que tener cuidado muchas veces cuando queremos vivir de este tipo de manera, de que solo decimos por fe, pero nuestras obras no reflejan esa fe que decimos tener. Decía aquí, dice, así pues, la fe y las obras son dos elementos de la experiencia cristiana. Por ser parte de un todo al sumarse, en lugar de ser partes aisladas. La fe y las obras van juntas, como les dije al principio, es como una moneda que tiene dos caras. Un lado es la fe, el otro lado es las obras, pero los dos juntos hacen la moneda. Así es la salvación, están sujetas a la fe y a las obras. No son dos cosas separadas, son complementarias. Una complementa a la otra, independiente entre sí. Santiago 2:17. Escríbase en todos estos textos que le estoy dando para que después en su casa podamos meditarlo. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Queridos hermanos, relacionamos la gracia con la fe y las obras con la ley. Estos dos conceptos de ley y gracia son otra forma
de abordar al tema de la fe y las obras. Había un hombre que se llamaba Marción, un influyente líder del cristianismo en los primeros siglos, que llegó a rechazar no solo la ley de Dios, sino incluso al Dios del Antiguo Testamento. En su afán, lo interesante de todo esto era que en su afán de hacer un énfasis solo en el Dios de la gracia, que en su criterio es el Dios que se manifiesta en el Nuevo Testamento, abundan varias versiones modernas de este tipo de cristianismo falso. Estos cristianismos desconocen que para tener los beneficios de la gracia de Dios, debemos hacer nuestra parte. Debemos trabajar fielmente y producir frutos dignos de arrepentimiento. Eso está en el libro Reavivamiento, página 48. Dice que para tener los beneficios de la gracia de Dios, tenemos que tú y yo hacer nuestra parte. Tenemos que trabajar fielmente y producir frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cómo se hace esto? A través de las obras manifestadas en nuestra fe. Lo dicho está aquí, indica que cuando dejamos de ver el tema de la justificación por la fe en forma panorámica y nos enfocamos mejor en el lente para ver más fondo, hallamos que la salvación ciertamente es gratuita, pero que en lugar de excluir la conducta y el comportamiento de los cristianos, que se traducen en las buenas obras como resultado de la obediencia a la ley de Dios, más bien esas buenas obras pasan a ser evidencia de la genuinidad de una fe que agradecida reconoce su estado de salvación tan solo por gracia, por regalo o por don de Dios. ¿Estás viendo cómo es esto? Nosotros, nuestras obras no nos ganan ningún mérito para ser salvos, pero nuestras obras pasan a ser ahora la evidencia de la genuinidad de nuestra fe, que por medio del agradecimiento estamos reconociendo en nuestras obras el estado de la salvación por la gracia de Cristo, por el regalo y el don de Dios. No porque nosotros podamos tener algún mérito, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Precisamente es con este argumento que el apóstol Pablo concluye el capítulo 3 del libro de los Romanos. En el versículo 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley, y él dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto ya no lo había aclarado en Romanos 2:13. Al afirmar, Romanos 2:13 dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Sabes qué? Hay muchos hermanos que van a la iglesia solo a escuchar, porque creen. Pero no es únicamente, el Señor dice, los que escuchan, los que creen, los que serán justos delante de Dios, sino aquellos que ponen en práctica lo que han escuchado de la palabra de Dios. Y dice, estos serán justificados, los hacedores. Y tengo un problema, porque en el 2022 las iglesias se están llenando de oidores, oidores de la ley, gente que solo creen, pero Dios está buscando hacedores de la ley, personas que no solo digan qué bonitos son los mandamientos, personas que lo vivan, personas que los practiquen, personas que se conviertan en un sermón vivo para otros, que las obras puedan ser un testimonio de la fe del Dios que tú le sirves.
cuán difícil y tristeza me da que me dice, hermano Edwin, he visitado a muchas iglesias y veo muchas personas lindas, se visten bien, predican bonito, tienen mensajes bonitos. Pero cuando voy a actividades fuera de la iglesia con ellos, sus acciones van en contra de todo lo que predican. Dios en esta tarde no está buscando, reclutando oidores. Dios está buscando hacedores de la ley y ellos serán justificados. Vamos a hablar un poquito de Pablo y Santiago, que ellos hablan mucho sobre las obras. Y dice el significado de la fe y obras que eran tan claros en la creencia y en la práctica del apóstol Pablo, era también la enseñanza y el estilo de vida de Santiago. Lo había aprendido por precepto, por enseñanza, pero como hermano de Jesús que fue, tuvo la oportunidad de aprenderlo viéndolo encarnado en el ejemplo y práctica del estilo de vida del Señor. E imitando su ejemplo, finalmente lo aprendió ofreciendo su propia vida como laboratorio en el que se probara la efectividad de la parte práctica de la vida cristiana. El resultado de estas profundas convicciones personales vividas en la experiencia propia fue el desarrollo de una teología de la relación entre la fe y las obras, que con propiedad podemos afirmar que es la más explícita en todo el Nuevo Testamento. Ahora, voy a hacer esta pregunta. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe de ellos salvarlos? ¿Qué ustedes piensan? Esto está en Santiago 2:14, no una pregunta que yo me estoy inventando, está en la Biblia. ¿De qué aprovecha si alguno dice, I have faith, but no obra? Dice tiene fe y no tiene obra. ¿Podrá la fe a esta persona salvarle? ¿Qué ustedes piensan? Can somebody be saved just by faith? Yo creo que es una combinación de las dos cosas. O sea, tú tienes fe, automáticamente tú vas a obrar. Y puede mucha gente obrar sin fe, pero cuando tú obras teniendo la fe, tu obra va a ser de bendición en tu vida. Me gusta eso. ¿Alguien más? Well, Edwin, as you're talking, I was thinking, really, you know, people that say that they have faith, you don't have faith. Because to have faith, you have to act. You have to believe that if you need to do works, the Lord has to be with you to help you do it. And if you don't have faith, then you don't have works. Because again, I'm going to Abraham, Paul, James, that you were saying, they had faith. And because they had faith, they did the works of the Lord. We think that it's just giving somebody food, help them, get dressed, give them clothes. But no, it's when we have faith, it's doing the work of the Lord. And we have to, to do the works of the Lord, we have to believe that the Holy Spirit is with us. That's when we have faith. Faith that make us act accordingly to the Lord. Exactly. Right? Exactly. Interesante. Because otherwise there is no faith. Correcto. There is no faith. Entonces dicen que podemos decir que tenemos fe, pero la verdadera fe nos ayuda, nos impulsa, nos mueve a obrar
la obra como si lo estuviera haciendo el mismo Jesús. La fe es la cadena que impulsa esas buenas acciones, esas buenas obras, una fe verdadera, pero una fe que es solo una teología, un conocimiento, es una fe que tú vas y le llevas al hermano comida y ya y lo dejaste así, pues está bien, cenó hoy, pero todavía tienen problemas. Pero una fe que obra conforme al Espíritu Santo te lleva a buscar soluciones prácticas a esas almas que están en necesidad absoluta. Las personas que solo tienen una fe, solo hacen una obra vague, yo digo bien vaga, pero una persona que cree trabaja como Jesús se movía. Bueno, Jesús decía, se movió a compasión. Y cuando Jesús decía la Biblia, se movió a compasión, Jesús sentía el dolor que sentía esa persona. Jesús trabajaba de forma tal que aliviaba la necesidad que tenía esa persona. Y esas son las fe que nosotros tenemos que tener, que nos mueve y nos impulsa a trabajar para ayudar a esas personas. Había un comentario, perdón. Sí, que yo pienso que cuando tú tienes fe, aun cuando vas a hacer una obra dejándote a ti mismo, por ejemplo, si tú ves una necesidad en una persona y tú tienes también la necesidad y lo único que tú tienes en tus manos es lo que te va a ayudar a ti. Por ejemplo, una vez yo no tenía que comer, ¿verdad? Un ejemplo. Pero yo vi a alguien que necesitaba comida. Pues yo fui, compré la comida y se la di a esa persona y yo dije, el Señor proveerá. Y cuando llegué a la universidad, otra compañera me dijo, mira, te traje comida para que comamos juntas. Amén. Y yo digo, mira cómo Dios bendice, pero instantáneamente, porque tú cuando tú tienes fe, tú das lo que tú tienes, sin importar que tú te quedes sin eso, porque tú sabes que el Señor a ti te lo va a proveer. Amén. Gracias. That's faith. Eso es fe. Esa es la fe que estoy hablando. It works at the same time. Muy bien. Es una fe que te impulsa a hacer algo por alguien. ¿Sabes? Si tú dices que tú tienes fe, la fe verdadera la fe verdadera te mueve a la acción. Es imposible que tú digas que tú crees y no hagas nada. Es imposible. La fe verdadera te mueve a la acción. Van juntas. Mira, me gustaba esta que decía aquí, que la pregunta que le había hecho, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? La respuesta es absolutamente no. Este tipo de fe que se limita a algo teórico, un conocimiento a nivel de precepto nada más, pero que no tiene nada de práctica, nada de obras, no puede salvar a nadie. Entonces, ¿de qué me aprovecha si alguno tiene este tipo de fe? Si la iglesia está llena de hermanos que tienen este tipo de fe, que no la han llevado a la práctica, que no lo mueve a las obras y que no puede salvar a nadie con ese tipo de fe, ¿le aprovecha de algo a alguien tener este tipo de fe? No le sirve de nada. Pues ¿puede este tipo de fe producir la salvación del pecador? No, en absoluto, no puede hacer nada. Por lo tanto, una fe así de improductiva, que no te mueva a hacer nada, que no da fruto, en lugar de salvar y dar vida, lo único que produce es muerte. Santiago 2:17 dice que es una fe muerta en sí misma. El segundo argumento es una afirmación, dice, la cual resulta de la conclusión a la cual llega después de analizar la fe y las obras de Abraham que le valieron su justificación. Dice, la ilustración que Santiago usa para aclarar su argumento está en el Santiago capítulo 2, versículo 20, en donde se dirige a aquellos que recibieron el beneficio de la justificación sin darle importancia a las obras y aún así creer que están justificados delante de Dios. Al tal que así piensa, Santiago le dice la siguiente, en el versículo 21, mira lo que Santiago le dice: qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obra
es estéril. Y acto seguido cita entonces el caso de Abraham. Lo hace iniciando con una pregunta: ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Observemos el pasaje, la relación de la justificación por la fe y las obras, y cómo afecta la una a la otra. Después que Santiago logró atraer la atención a esta relación y hizo que los espectadores, wow, vamos a estudiar este tema mejor, habiéndole confirmado él mismo, diciendo, ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. No importaba cuánto Abraham amara a Dios, cuánto profesara creerle a Dios. Cuando Dios le pidió a su hijo, ¿cuándo fue que Abraham mostró su verdadera fe en Dios? ¿En qué momento fue cuando Abraham mostró que tenía una fe absoluta en Dios? ¿Qué ustedes piensan? Cuando Dios le pidió que llevara a su hijo para ser sacrificado. Cuando Dios se lo pidió, pero fue en el momento cuando lo puso más en el altar, ¿verdad? Porque Dios puede decir, wow, ¿verdad? Que mira, el hermano Edwin, ¿verdad? Que dice que cree en mí. Ahora Dios me puede pedirle eso. Yo pude haber caminado hasta allí y cuando llegó el momento del altar pude haber dicho, no, Dios, ¿sabes qué? Yo no puedo poner a mi hijo. Pero fue en el momento cuando Abraham pone a su hijo en el altar del sacrificio, en el hacer lo que Dios le pidió, en la obra, fue cuando mostró su fe. Si Abraham nunca hubiese llevado a su hijo y lo hubiese puesto en el altar, ¿piensan ustedes hoy que Abraham hubiese sido conocido por el padre de la fe? ¿Sí o no? Not really, because he had so much faith that even when he had the knife in his hand, he knew that the promise of the Lord will come through. So he had the faith. He promised me I'm going to have a tremendous descendants. How he's going to do it, I don't know. I have faith in him that's going to happen. Interesante ese punto. Sebi dice que Abraham confiaba tanto en la promesa de que Dios le dio, que le dijo que de Isaac él iba a tener una descendencia grande, que él decía, yo no sé cómo Dios va a hacer que yo quitándole la vida a mi hijo, yo voy a tener una descendencia de él, pero le voy a creer a Dios. Es más, le voy a decir más, el espíritu de profecía dice que Abraham creía que si él sacrificaba a su hijo, que Dios se lo iba a resucitar. ¿Ustedes se imaginan este tipo de fe que está teniendo Abraham en Dios? Pero no importa lo que Abraham pudiera creer, porque Abraham creía que la promesa se iba a cumplir. Abraham creía que Dios podía resucitar a su hijo. La fe estaba allí, no había duda. Pero no fue hasta que Abraham levantó el cuchillo para realizar la obra que su fe no fue acreditada. ¿Están entendiendo lo que les quiero decir, mis queridos hermanos? No es hasta que nuestras acciones revelan lo que tú y yo creamos cuando no son adjudicadas. Dios nos acredita nuestra fe cuando la mostramos con nuestras obras. Ahí está. No es hasta que nosotros las llevamos al campo de la práctica que esa fe no cobran el valor que en realidad tienen. Dice aquí, observemos el pasaje de la relación de la justificación por la fe y las obras y cómo se afecta una sobre la otra. Después que Santiago logró
como les dije, a la atención sobre esto, dijo, ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Nuestra fe llegará a la perfección cuanto más las ponemos en práctica. Yo le voy a decir algo a ustedes. Todos los que estamos conectados aquí, yo pienso, ojalá que no me equivoque, yo pienso que todos creemos en el sábado, ¿verdad? Y sabemos la importancia del día sábado. Es un día apartado para Dios, es sagrado, es santo. Pero, ¿qué pasa si nuestro diario vivir nosotros profesamos de la importancia del sábado, pero no lo guardamos? Cuando llegue la ley dominical, ¿piensan ustedes que ustedes van a poder guardar el sábado como Dios ha pedido que nosotros lo hiciéramos? Do you think you will be able to keep it the right way? Of course not. Believing and not acting is not going to help us. Porque la fe llega a perfeccionarse por las obras que hacemos. Si no guardamos el sábado en el tiempo de libertad, ¿qué te hace pensar que lo has de guardar en el momento de la persecución? Tu fe se perfecciona en tus obras. Y déjame decirte que en el momento de la libertad, ni siquiera es fácil guardar el sábado. Hasta el día de hoy van a haber trabajo, van a haber circunstancias que se van a imponer entre tu relación con Dios. Y tú tienes que tomar una decisión. ¿Dónde tu fe juega en este preciso momento? Pero acuérdate que tu fe puestas en práctica se perfecciona. Every day you decide for Jesus, cada día que tú decides por Jesús, tu fe se perfecciona en él. Hermana Sebi. Edwin, you just said it. You know, it depends how much faith in the works that we do according the relationship that we have with the Lord. Because if we don't have a relationship with the Lord, to believe, to have faith that he can do things for us, to know him. If we don't know the Lord, we cannot have faith. We cannot have works because we don't believe that he can do for us what he says he can do. So even before we have faith, you know, we have to know who he is. And then the faith comes and the works come. Oh, I like that. Sebi está diciendo que algo que debiera ser sumamente importante, principal, primordial en nosotros, antes de la fe, es conocer quién es Jesús. Cuando lo conocemos, podemos poner nuestra fe en él. Y cuando ponemos nuestra fe en él, esa fe será movida a las obras. Pero todo está en que nosotros aprendamos a tener una relación con Cristo Jesús. Y estoy muy de acuerdo con eso. Queridos hermanos, este es el momento que nosotros tenemos que poner nuestra fe en práctica para que cuando llegue el momento que ha de ser fundamental en nuestras vidas, la decisión que tengamos que hacer, nuestra fe ha sido perfeccionada en las obras, en las adversidades, en las tribulaciones. Nuestra fe será perfeccionada por nuestras obras. Mírense en esto, en el versículo 23 que estamos leyendo del libro de Santiago, dice, así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Es decir, el acto de fe de Abraham, de creerle a Dios, fue lo que se le tomó en cuenta para ser declarado justo. Pero este acto de fe de creerle a Dios por parte de Abraham está
frenado por la acción del patriarca de total disposición al ofrecer sacrificio a su único hijo Isaac. Una acción y práctica de fe con la que estaba demostrada su total confianza y dependencia de Dios. Entonces, alcanzada esta comprensión, ahora Santiago concluye presentando el segundo argumento. Santiago 2:24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. A ambos pasajes, Santiago establece la combinación de la fe y la obra como condición indispensable para la salvación. En el segundo pasaje, como ya hemos explicado, las obras de Abraham se citan para mostrar que su fe se evidenció a través de esas obras. Fue un acto de ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio sobre el altar. Ahora, este acto de fe puesto en práctica, por supuesto, que no fue el único en la vida de Abraham. Claro que las obras de Abraham fueron mucho más que estas. Sus actos de fe puestos en práctica tuvieron que haber sido un estilo de vida, pero Santiago cita el acto de estar dispuesto a sacrificar a Isaac. Por lo extraordinario que fue comparado con muchas otras acciones de fe que él tuvo, como la de salir de su tierra y de su parentela sin saber a dónde iba, por ejemplo, el acto de sacrificar a su hijo fue el mayor. Ahora, vamos a hablar un poquito se me está yendo el tiempo y quiero entrar un poquito a hablar de lo que debiera ser nuestra vida espiritual con las obras. Presten atención. El espíritu de profecía hace una extraordinaria relación entre el desarrollo de la vida espiritual y de las obras. Veamos la siguiente cita del libro Reavivamiento, página 48, y dice: el espíritu de verdad y su luz nos vivificará y renovará mediante sus misteriosas operaciones, porque todo nuestro progreso espiritual proviene de Dios, no de nosotros mismos. El obrero verdadero tendrá el poder divino en su ayuda. Para el indolente no será sostenido por el Espíritu de Dios. Esto significa que el ocuparse y esforzarse en aquellas prácticas que desarrollan la vida espiritual es un requisito para que el Espíritu vivifique y renueve la vida del creyente. Solo de esa manera el poder divino vendrá a renovarlo. ¿Qué quise decir con eso? No poner en práctica los ejercicios espirituales como la oración, el estudio de las escrituras, es indolencia. Y puesto que no se hace esfuerzo en esta dirección, la fe del creyente se pone débil. En palabras de Santiago, él dice que nuestra fe se muere. Tomando como base lo que el apóstol Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses 3:10, que si alguno no quiere trabajar, que tampoco ¿qué? Coma. El Helena G. de White explica la misma regla se aplica a nuestra nutrición espiritual. En el libro Reavivamiento, página 50, dice: la misma regla se aplica a nuestra nutrición espiritual. Si alguno ha de tener el pan de vida, que haga el esfuerzo para obtenerlo. Si tú quieres obtener la fe, tienes que hacer el esfuerzo para obtenerla. ¿Cómo? Como dijo Sebi, tenemos que tener una relación con Cristo Jesús. ¿Cómo nos relacionamos con Cristo Jesús? Estudiando su palabra, orando, meditando, buscando su presencia en medio nuestro. Cuando hacemos esto, el Señor nos dará el poder del Espíritu Santo para que se manifieste en nuestras obras. Pero si descuidamos el estudio de la palabra, una vida de oración, nuestra fe comenzará a desvanecerse, se hará débil.
y por ende no recibiremos el poder del Espíritu Santo. Y por ende vivimos en la iglesia solo creyendo, pero ninguna obra se ve en nuestra fe. Es una fe muerte, una fe que la gente entra a la iglesia y sale igual de vacía. Ahora, 9 minutos. Vamos a tratar de wrap it up para que lo que hemos estado hablando. ¿Qué he querido decirle en esta tarde? No puede haber constancia ni fortalecimiento de la fe que salva si no se hacen decididos esfuerzos por desarrollarla mediante el ejercicio de las prácticas devocionales. Si tú no te levantas todos los días temprano a buscar de Dios, tu fe no se va a fortalecer. Sencillamente es un asunto de vida o muerte el que nosotros busquemos a Dios diariamente. El que no obra, su fe está muerta. Es más, me voy a desviar un poquito, pero le voy a hacer este ejemplo. Quiero que todos ustedes se imaginen un bote pequeñito. Normalmente los botes tienen 2 remos, ¿verdad? 2 remos. ¿Qué pasa si yo solo decido mover un remo? ¿Qué pasa con el bote? Si yo decido from one boat, just remar de un lado, ¿qué pasa con el bote? Se puede virar, ¿no? Se puede virar. ¿Hacia qué dirección se mueve el bote? Si ustedes solo mueven un remo. Derecho todo el tiempo. Fíjense. Bueno, mira, si ustedes mueven los 2 remos a la misma vez, el barco sigue derecho. Si tú decides mover un remo de un lado únicamente, el barco solo sigue dando vueltas en el mismo sitio, porque estás moviendo la dirección hacia el mismo sitio y el barco se queda solo dando vueltas. Si lo mueves el remo, solo rema más que de un lado, ahora el barco se mueve hacia el otro lado, pero sigue en círculo. Se queda en el mismo sitio. Así pasa con todas las personas que solo quieren vivir la vida solo por la fe. Se quedan dando vueltas en el mismo sitio. Así pasa con las personas que quieren vivir la vida pensando que la salvación está únicamente en sus obras, en lo que ellos pueden hacer. Se quedan dando vueltas en el mismo sitio. Pero los que hemos entendido lo que el Señor nos ha enseñado, que tenemos que crear un balance y que es necesario que todo aquel que se quiere salvar tiene que reconocer a Jesucristo como su Salvador, porque Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que creer en la provisión de Dios. Pero esa fe nos mueve a las obras. Unas obras que muestran al mundo que nuestra fe está viva. Cuando tenemos fe sin obra, le decimos al mundo que nuestra fe está muerta. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a remar con la fe y las obras. La fe y las obras. Y cuando estamos con la fe y las obras y hemos creado un balance, mis queridos hermanos, nuestro barco ahora comienza a ir derecho. Ahora comenzamos a movernos hacia donde Dios te ha llamado a ti a estar. A donde Dios te ha llamado a ti a obrar. A donde Dios ha llamado a ti a que ponga tu fe a crecer, a ponerla en práctica. Cuando la gente se ha de burlar de ti porque no cree y no tiene la fe que tú tienes, ahí es donde tus obras hacen que ellos puedan también creer, porque ahora tu fe tiene obras, y cuando tu fe tiene obra, es una fe viva y eficaz. El tal puede decir que tiene fe. Mis queridos hermanos, no hay vida en una fe sin obras. Una fe sin obras sencillamente no puede producir salvación. El asunto es de lo más delicado.
Ya no se trata de una discusión teológica entre las obras de la ley y la fe, entre la ley y la gracia, sino un asunto, mi querido hermano, cuando queremos ser salvos y hablamos de la fe y las obras, es un asunto de vida o muerte. Esta es la importancia que tú le estás dando a tu salvación. Es un asunto de vida o muerte. Si la fe se aviva mediante la oración y el estudio de la palabra, no hacerlo equivale a matarla. La llama es débil, pero cuando tú y yo oramos y estudiamos, entonces la llama de la fe se aviva y hay vida. En esta tarde te quiero amonestar, mi querido hermano, para que avives tu fe mediante la obra de la oración y el estudio de la palabra de Dios. Sé que para muchos dice que es difícil, pero para Dios no hay nada imposible. La pregunta es, ¿en quién has decidido en esta tarde poner tu fe? Mi querido hermano, si has puesto tu fe en Cristo Jesús, es imposible que tú vivas una vida sin obras. Jesús, toda su vida, vivió obrando. No para ser salvo, sino para mostrarnos a ti y a mí lo que es tener una fe viva y eficaz, que se reflejara en sus obras. Queridos hermanos, en esta tarde no te quise enseñar de que te puedes salvar por lo que puedes hacer. Lo que te quise enseñarles es que eres salvo por lo que Cristo hizo. Y tu fe en Él te salva, pero es una fe con obras, una fe que manifiesta lo que el Señor ha hecho por ti. Ojalá. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta, algún comentario en cuanto al tema? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Okay, perfecto. Entonces vamos a tener una oración para que podamos concluir con este tema. Oremos. Querido Padre, cuán agradecido estoy. Porque lo lindo de todo esto es que todos queremos ser salvos. Queremos estudiar cómo obtener la salvación. Y hoy estamos estudiando de que es necesario de que tengamos un balance entre la fe y las obras. Tenemos claro de que no hay nada que podamos hacer para ser salvos. Estamos más que seguros que nuestra salvación ha sido garantizada por tus obras, por lo que tú has hecho por nosotras. Y nosotros creemos por fe que tu sacrificio es más que suficiente para limpiarnos de todos nuestros pecados. Pero queremos, Padre, que nuestra fe pueda ser fortalecida. Es por eso que tenemos que pasar por momentos en los cuales tenemos que poner en obras esa fe. Y queremos, Padre, que tú nos ayudes a fortalecer nuestra fe. Ayúdanos a ponerlas en práctica. Ayuda a que nuestra fe, según vaya creciendo, pueda ayudar a otros a querer encender su llama de la fe. Y que su llama de la fe pueda moverlos a ellos a obrar como tú, Señor, obraste aquí en la tierra. Yo te alabo y glorifico, porque aún la fe que es tan necesaria para ser salvo, tú la provees. La fe viene del cielo. Gracias te doy, porque todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos ha sido provisto por ti. Ayúdanos a aceptarla. Ayúdanos a enseñarle a otros a que no nos movamos a los extremos, pero que vivamos bajo un así dice Jehová. Padre, yo no quiero ser más un oidor. Yo quiero nuevamente rectificar tu llamado hacia mí.
y decirte que yo quiero ser un hacedor de tu palabra. Ayúdame, Padre, a motivar a otros a salir de las bancas, de ser solos oidores y unirse a las filas que serán del tiempo de fin y que nos convirtamos en hacedores. Sé tu Padre el que obre esa transformación en cada uno de nosotros. Mira nuestros corazones y permite, Padre, que eso pueda ser una realidad hoy. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Los espero ver la próxima semana. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.